Muchas veces, en este área de nuestras vidas, muchas veces hay desorden. No hay mucha orden. No planificamos, no pensamos. Lo que entra, sale. Y muchas veces más de lo que entra, sale. Pero si nosotros entendiéramos que realmente todo le pertenece a Dios, y así que Dios nos está dando para administrar los recursos que Él nos ha dado. Y por eso yo tengo dos textos de base esta tarde, que son de Filipenses y de Segundo de Tesalonicenses, que están también en su boletín. Segundo de Tesalonicenses 3, 10 a 12, y estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todos. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, una forma de llevar una vida desordenada es no trabajar, en el sentido de ser ocioso. Y Filipenses 4, 19 y 20 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y eso también está en el contexto de que Pablo está hablando de que él sabía lo que era tener escasez y tener bastante, y que tenía que contentarse con eso. El primer punto, Yahweh es dueño de todo. Todo le pertenece a Dios. Así, es preciso entender que somos mayordomos también de las cosas materiales que Él nos ha dado. Y en sí, obviamente sabemos que nosotros somos mayordomos de los talentos, de los dones, de la energía y de la vida misma. Pero en este momento estamos enfocándonos en esta parte. Salmo 24, versículo 1, y vamos a estar pasando a veces rápido de un texto a otro, porque es un tema, por decir, es una prédica temática. Salmo 24, 1 dice, de Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella. De Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Yo creo que en este momento es buen momento para recordar eso. ¿Qué es lo que la noticia nos está diciendo? Que va a haber escasez, ¿no ve? Y nosotros como creyentes debemos entender y debemos reconocer que Yahweh Dios es dueño de todo, y Él es nuestro Padre. Él es quien nos provee conforme a lo que Él disponga, y así que nosotros podemos sí confiar en Él. En el Antiguo Testamento los israelitas tenían la promesa de Dios, y obviamente hay que entender que hoy en día no tenemos las mismas promesas de la misma manera que los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero con todo, hay principios que sí podemos sacar de ahí. Y en el Deuteronomio 28, versículo 12, con este mismo punto de que Yahweh es dueño de todo, dice Deuteronomio 28, 12, Yahweh abrirá para ti, hablando a los israelitas, su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado.
Y este está en el contexto de la obediencia de los israelitas. Yahweh Dios les había prometido bendición material con eso. ¿Cuál es el otro lado? Si uno no reconoce a Yahweh Dios como dueño de todo, se afana en estas cosas, en sí va buscando dinero. ¿Qué es lo que la Biblia dice de esas personas? Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Y en Efesios 5 dice otro muy puntual respecto a la avaricia, lo cual es buscando las cosas materiales. Efesios 5, versículo 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia, ¿qué dice Dios? Es idolatría. Entonces tenemos las dos opciones. O confiar en Yahweh, que Él es dueño de todo. Descansar en que Él nos va a proveer. O ir tras el dinero. Y en sí, en Mateo 6, un pasaje muy conocido, dice exactamente eso. Mateo 6, 24 y luego a 31, Mateo 6, versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y al final ahí, versículo 31, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y en este pasaje, ¿qué es lo que vemos? Otra vez, el contraste. Nosotros no podemos servir dos cosas. O servimos a Dios, o servimos, en este caso, las riquezas. Y es interesante, ya hemos pasado los primeros dos mandamientos. El primero es, no tendrás otros dioses. El segundo es, no hagan ídolos, ni ninguna imagen ahí, hablando de la idolatría. Pero sabemos, en el otro versículo que hemos leído en Efesios, que la Biblia amplía la idolatría no solo a algo visible, pero a cualquier cosa que realmente tiene nuestro corazón. Las cosas a las que nosotros afanamos para buscar, para tener. Y por eso aquí dice, no podemos servir a Dios y las riquezas. Yo creo, sin lugar a dudas, estamos entrando en un tiempo que Dios nos va a probar. Dios está comenzando a probarnos. Algunos ya han estado en esa situación de prueba ya por tiempo, la falta de recursos económicos, pero la palabra dice, o confiamos en Dios, o confiamos buscando en las riquezas. Y a medida que vayamos viendo el tema esta noche o esta tarde, vamos a ver que eso no quiere decir que somos ociosos. Eso quiere decir, confiar en Dios también implica trabajo. Y así pasamos al segundo punto, el trabajo es bueno. El trabajar diligentemente con planificación e inteligencia agrada a Dios y conlleva su bendición. Los versículos que hemos leído de 2 de Tesalonicenses
Porque aun cuando estábamos con ustedes, segundo Tesalonicenses 3, 10 a 12, aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y obviamente en este pasaje está hablando de los que tienen la habilidad de trabajar. No está hablando de personas muy ancianos que no pueden, o personas muy pequeños. Estamos hablando de nuestros niños, por ejemplo. Está hablando de adultos, ¿no? Y podemos incluir también adolescentes, jóvenes, los que no se esfuerzan en el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en buena parte del mundo? Un sistema social que apoya o que da un sustento de víveres, de lo que sea, aún a los que no trabajan, sosteniéndoles y promoviendo la ociosidad. Obviamente eso es contra los principios bíblicos. ¿Qué dice aquí en la palabra? Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay momentos, obviamente, en los cuales estamos buscando trabajo, que es difícil, en los cuales sí podemos compartir. Pero aquí dice, si alguien no quiere trabajar, y está hablando de alguien que es una persona ociosa, alguien que es flojo. Esa persona no debe comer, dice. Porque el hambre le va a animar a trabajar. Y es interesante que aún en la Reforma, cuando la palabra iba siendo predicado bajo la predicación de Calvino, en esa ciudad realmente ellos se dieron cuenta de este principio y ayudaron a los que estaban mendigos ahí ponerse a trabajar ahí. Y ellos hicieron un gran impacto social también ahí, por eso. Y en sí, podemos decir que cuando el gobierno saca o recauda impuestos de las personas y les da a los flojos, ¿qué está haciendo? Es una clase de robo. Es robar de un porcentaje de la población para dar a otros. Y en eso, obviamente, la Biblia habla de los principios de ser generosos. Vamos a ver eso más adelante, para los que realmente están en necesidad. Y otra vez voy a enfatizar, creo que en este momento de la historia ya estamos entrando en un tiempo que va a haber más y más necesidad de compartir uno con otros. Y nosotros debemos tener una mano abierta para compartir. Pero esto está hablando de los ociosos, los que no quieren trabajar, los que solo quieren recibir. Y es interesante, en Mateo capítulo 25, voy a leer una parte de la parábola del siervo fiel. Está hablando de alguien que se esforzó en su trabajo, en lo que le había sido encomendado. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2.
Pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando, también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, yo sabía que usted es hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, y esa es la parte también, vamos a ver el contraste. Siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Y versículo 30 dice, y al siervo inútil, este último, échenlo en las tinieblas de afuera. Así que tenemos el ejemplo de los siervos fieles y el siervo inútil, el siervo perezoso. Y obviamente, ¿qué es el principio ahí? Es de trabajar lo que Dios nos ha dado. Trabajar, en este contexto, podemos ampliarlo, no solo es el dinero, obviamente, es mucho más. Y cuando pensamos en eso, ¿quiénes deben trabajar? Bueno, todos. Si la esposa, por ejemplo, en una familia, muchas veces están en casa. Y yo creo que en sí, eso debe ser su trabajo principal. Pero sea lo que sea, el mundo ve la ama de casa como una persona que no trabaja. No es así. El trabajo con los niños, con la familia, en las cosas del hogar es muy importante. En algunas situaciones, ¿no? La mujer no hace un esfuerzo ahí y obviamente eso no es bueno. Por otro lado tenemos los varones. Llegan a casa, quieren sentarse y no hacer nada y a veces ni proveen por su familia. ¿Y qué están enseñando a sus hijos? La flojera. A veces también nosotros, la pregunta es, ¿debemos hacer a nuestros hijos trabajar? Sí. Debemos hacer que nuestros hijos trabajen también, que participen en eso. Y dice en Timoteo, no voy a leer la cita, que el trabajador es digno de su salario. Y el principio bíblico es las finanzas que tenemos para administrar, ¿cuál es la fuente de esas finanzas? Del trabajo, de un trabajo honesto. Eso es la fuente. Y en eso hay varios otros principios respecto a cómo debemos trabajar. Por ejemplo, en Proverbios, habla en Proverbios 6 de las hormigas. 6 a 8, mira la hormiga perezoso. Está hablando una persona que no quiere trabajar otra vez. Mira la hormiga, ¿no? Tú que eres perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor,
prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Y qué es? La hormiga es diligente, entiende su situación, se organiza y se pone a trabajar. Así que la diligencia, ¿no?, en el trabajo es muy importante. Y algo que realmente me llamó la atención, yo fui criado en una finca, una granja, y mis padres me hicieron trabajar. Cada día tuvimos algo de trabajo para hacer con los animales, tal vez en la agricultura, y varias cosas que hacíamos. Y aprendimos a trabajar ahí. Y lo que me llama la atención es que en los últimos 20 y 30 años ya hemos perdido mucho el sentido de trabajo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en Bolivia? Los jóvenes que viven en el campo están dejando el campo, y no siempre, pero muchas veces porque es difícil, es mucho trabajo. Los jóvenes dentro de la ciudad, ¿qué hacen? Pasan su tiempo jugando en vez de esforzándose en el trabajo. Y yo estuve trabajando en la construcción hace como 10 años atrás, y lo que me llamó la atención es que había varios jóvenes con los cuales estaba trabajando, de como 20 años, yo tenía como 40, y andaban, bueno, realmente, en mi modo de ver, muy flojos, ¿no? Muy lentamente, haciendo su trabajo a medias, y el jefe del trabajo dijo, bueno, esos son buenos trabajadores. Y yo estaba pensando, si esos son los buenos, ¿cómo serían los que no saben trabajar? Pero eso es lo que ha pasado. Y la razón es porque nosotros no hemos pasado ese valor a nuestros hijos. El valor de trabajar. Y eso es un principio bíblico. Y en sí, de hacer, por ejemplo, a nuestros hijos pasar hambre para ayudarles a entender esto, no está mal, ¿no? Perder unas comidas para ayudarles a entender el valor del trabajo. Y para nosotros mismos es importante eso. Yahweh Dios nos ha dado eso para trabajar. Y de ahí otra vez viene el fuente de nuestros recursos. Y por eso, de eso nosotros podemos administrar. Si trabajamos duro para lo que tenemos, ¿vamos a malgastarlo fácilmente? No. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en este tiempo de la pandemia? Aquí un poco, en el norte mucho. El gobierno en sí ha pagado a las personas a no trabajar, a quedarse en casa. Y ya está promoviendo mucho la flojera. Y no quieren volver al trabajo. Dicen, bueno, el gobierno me da más. ¿Por qué voy a trabajar? Y hay escasez de obreros. Y eso es, por decir, malcriar a esos jóvenes, a esas personas. Yahweh Dios es el que tiene poder para hacernos prosperar y para hacernos fracasar. Y hay varios principios bíblicos en eso. Y obviamente, aun si trabajamos duro, no hay garantía de que vamos a continuar o vamos a tener todo, ¿no ve? Dios nuestra vida está en sus manos. Y aun los que tenemos o los que pueden tener riquezas en este mundo, es muy fugaz. ¿Qué puede pasar ahorita con el mercado, no ve? Si baja, los que han invertido pierden. En los últimos, no sé cuántos, unos 2, 3 meses, creo que, por ejemplo, Facebook
ha perdido hasta billones de dólares, si no me equivoco. Y eso es lo que pasa. Así que no usándolos como buen ejemplo del buen trabajo, pero solo en el sentido de que aun si trabajamos, a veces no nos quedamos con eso. Pero otra vez volviendo al primer punto, entendiendo que Dios es dueño de todo y nos va a proveer con lo que necesitamos. Y estamos viendo los principios. Entonces el primer principio es el trabajo. Pasando al tercer punto, el ahorrar y prevenir es sabio. Entonces ya teniendo los recursos, ¿no? Entendiendo que todo es de Dios, Dios nos ha dicho que debemos trabajar, debemos ser diligentes, ya teniendo recursos, algunas finanzas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Conforme a las posibilidades, es sabio planificar para ahorrar y prevenir. Esto incluye el hacer un presupuesto pensando en ingresos, gastos y percances no previstos. También para incurrir en deudas es preciso entender los riesgos antes de tomar el préstamo. Y vamos a ver varios principios aquí, y en este punto sería, por decir, la parte muy práctica en un sentido de lo que estamos viendo esta tarde. En Lucas 14:28 hay una parábola ahí en cuanto a calcular bien conforme a los recursos que tenemos. Lucas 14:28, 29 dice: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Así que aquí está usando el ejemplo de alguien que tiene, ¿no?, algo de dinero. ¿Y qué es lo que es el ánimo? Si quiere edificar, si quiere construir algo, tiene que calcular bien. Y eso quiere decir incluir en el cálculo cosas no previstas. Y muchas veces, por ejemplo, aquí, cuando uno está calculando construir algo, los costos van a llegar a ser mucho más de lo que uno ha calculado al principio. Y eso es lo que está diciendo. Hay que tomar en cuenta todos esos percances en su situación. Es estar atento a la situación y necesidades, qué está pasando, y tomar las previsiones para eso. Y nosotros, cuando trabajamos, cuando emprendemos varios proyectos, hay que tomar eso en cuenta con los recursos que Dios nos ha dado. Otra vez recordando que ¿de quiénes son los recursos que Dios nos ha dado? De Dios. De Dios. Y así que cuando comenzamos algo queremos haber tomado las precauciones para tomar buenas decisiones. Y yo sé, por ejemplo, en mi pasado, sí hemos tomado unas decisiones que han resultado muy bien en cuanto a algunas inversiones, en cuanto a algunos trabajos, pero también hemos hecho algunos que no han sido tan buenos. Y ya uno puede mirar atrás y ¿qué es la esperanza de eso? De aprender de sus errores. Y eso también en cuanto a las finanzas. Debemos aprender no solo de nuestros propios errores, sino de los errores de otros. Cuando hablamos de tomar un préstamo, la Biblia dice varias cosas al respecto.
Y vamos a pasar a Proverbios y también los Salmos para ver algunos principios de esto. En Proverbios 22, versículo 7, dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos endeudados y hemos llegado, por decir, a ser esclavo. Y bueno, lo bueno aquí es que no hay mucha todavía tarjeta de crédito. Porque tarjeta de crédito no ha resultado muy bien para muchas personas. Si uno no paga mensual todo lo que ha gastado para no incurrir los intereses, ya realmente no le resulta bien, porque la tasa de interés es muy elevado. Y por eso uno llega a ser deudor. O el deudor es esclavo del banco o de la tarjeta. Y cuando pensamos en tomar un préstamo, hay que pensarlo bien. Hay que pensar los riesgos, hay que pensar las ganancias y realmente sí llevarlo delante de Dios para hacer eso. ¿Qué es lo que pasa aquí también en cuanto a tomar un préstamo? Ya no hablando del banco, uno del otro. Cuando yo pido a mi amigo, a mi hermano, un préstamo y me dice, y le digo, es urgente, necesito, por favor, que me ayudes. Y luego, olvido. ¿No ve? Y tiene que ser la otra persona que viene a mí y me dice, ¿y qué tal de eso? Del préstamo. Y muchas veces eso es ya cortar la relación. Obviamente no está bien. ¿Qué dice Salmo 37, versículo 21 de eso? Dice, el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. El impío pide prestado y no paga. Y yo he tenido la experiencia con una persona que estaba en un seminario que yo le había prestado algo de dinero, no mucho, pero algo, y él tenía el deber de pagármelo, ¿no? De vuelta. Y me dijo que iba a pagar hasta cierta fecha. Llegó esa fecha y me enteré de que ya había ido del país y para estudiar en otro seminario, en otro país. Y yo estaba, ya, ¿cómo es que esto ha pasado? Y cuando volvió, yo le mandé mensaje, ¿no? Diciendo que nos reunamos. Y él sabía, porque habíamos hablado de esto, un creyente. Entonces, entendiendo los principios bíblicos. Y obviamente no era algo normal que normalmente que se hace aquí, ¿no ve? Pero nos reunimos, conversamos un rato y él dijo, es por la deuda que estamos reunidos, ¿no ve? Y yo le dije, sí, es por eso. Y el asunto en sí no era el dinero, era de ser fiel en pagar el dinero. Y a veces no está mal. Debemos ser muy cuidadosos, sí, en dar prestado dinero, pero también es una manera de probar el carácter de otra persona, especialmente dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando de un no creyente, sabemos cómo va a portarse. Pero ¿qué dice aquí? El justo es compasivo y da.
Y en esa situación también está diciendo, cuando vemos un hermano realmente en necesidad, le damos. Tal vez es un regalo que no tiene que pagar de vuelta, o a veces es un préstamo. Pero sí debemos tener esa actitud. Pero el impío pide y no paga. Dice en Salmo 112, versículo 5, Salmo 112, versículo 5, bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Y obviamente en estos contextos estamos hablando de una necesidad real de la otra persona. De una necesidad real. No estamos hablando de alguien que solo llega y dice, necesito dinero. Estamos hablando de algo real. Y hay otro asunto también en esto, hablando de ser sabio con los recursos que Dios nos ha dado. Y eso es, ¿qué tal de dar fianzas? ¿No? De ser fiador de algo. Porque eso es, por decir, un paso más allá, en un sentido de solo prestar dinero, ¿no ve? Porque es la otra persona que está tomando prestado y tú le das una garantía. Dice en Proverbios 22, versículo 26, no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? Y otra vez está hablando de evaluar tu situación bien cuando te metes en estas cosas con otras personas. Esos son los consejos de la palabra de Dios, de Proverbios. Nosotros está hablando de tomar precauciones, de estar bien atento, de saber lo que estamos haciendo. Seguimos pensando en un asunto más en cuanto al ahorro, ¿no? Y en este punto, dice en Proverbios 13, versículo 22, Proverbios 13, versículo 22, y de eso está hablando de ahorrar aún para la futura generación. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Y eso quiere decir que nosotros, con el trabajo, ¿qué es lo que queremos hacer? No está hablando de darles herencia de tal forma que no trabajen. Más bien está hablando de bendecirles con algo para ayudarles, ¿no? En este área de finanzas. El hombre bueno está previsto, está viendo el futuro y está preparando. De eso quiero ver algunos principios generales respecto a eso, que he estado también viendo algunos sitios, páginas web, en cuanto a cómo nosotros debemos portarnos o cómo debemos hacer con nuestras finanzas. Y eso es la parte puntual, yo creo, en lo que de todo lo que hemos estado viendo. De un artículo de un señor García dice, muchas veces nos metimos en problemas porque no sabemos cuánto podemos gastar. Es decir, gastamos sin saber cuánto tenemos. No tenemos un presupuesto. Nosotros realizamos compras por impulso. Y muchas veces en un matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Hay una persona que quiere ahorrar y otra persona que ni se da cuenta de lo que tienen.
Muchas veces es así. Y otra vez, en ese caso, los dos pueden aprender algo uno del otro. La utilización del crédito para gastos. Cuando usamos especialmente, ¿no?, tarjeta de crédito, y ya eso está entrando aquí más y más. Y yo les advierto, tener, mucho cuidado en eso. Tener mucho cuidado. Porque eso es una trampa y llega a ser realmente algo que encadena a las personas, esclaviza. Muchas veces compramos más de lo que necesitamos. Y dependiendo de la persona, ¿no ve? A algunos les gusta ropa, a otros les gusta cierta comida, otros, ¿no?, el nuevo último modelo de televisión, de computadora, de auto, de lo que sea. Y nosotros no somos muy cuidadosos en eso. Queremos ser los primeros. ¿Qué es lo que se afana aquí? Por ejemplo, ser el primero en tener el último modelo, ¿ok? La última moda de ropa, el último teléfono celular, el último esto o aquello. No es bueno eso. Y yo en eso creo que mi juventud o mi niñez y también de mi esposa nos han ayudado a entender que esas cosas no son tan importantes, así que eso nos ha ahorrado realmente mucho dolor, mucho gasto innecesario. Pero muchas veces no estamos cuidadosos en esos. Compramos solo por placer, porque me gusta. No pensamos en la compra, no pensamos en el dinero. Otra vez no estamos pensando en los ingresos y los egresos. Y cuando recién estuvimos casados, yo era muy, por decir, exigente con el dinero. Demasiado, voy a decir, excesivamente. Pero el principio bueno de eso es que tuvimos un presupuesto. Y obviamente tener presupuesto es muy bueno. Eso nos causó muchos problemas en esos años, de que yo era muy excesivo, pero el punto es, otras personas no tienen presupuesto. Y tener presupuesto nos ayuda a calcular bien lo que ingresa y lo que egresa. Y ya después de todos estos años, normalmente ya no hacemos un presupuesto anual, pero registramos sí nuestros gastos. Así que cada año, cada mes también, si quiero, yo sé lo que estamos gastando. Y por ese medio, ya podemos, por decir, predecir lo que vamos a necesitar. Y si vemos una necesidad, podemos recortar los gastos. Y sabemos las áreas que podemos hacer eso. Pero eso es de años de hacer eso. Así que hacer un presupuesto nos ayuda a mantenernos dentro, ¿no?, de nuestras posibilidades. Y en eso, ¿qué es una cosa buena de tener un presupuesto? Y si alguien necesita ayuda, también podemos ayudarles con eso, mandarle una manera de hacer eso. Hemos ayudado, yo creo, no sé cuántas personas, pero varias personas aquí en esto. Pero una cosa en eso, si Dios nos da la posibilidad, es tener un fondo de emergencia. Porque nunca sabemos, por ejemplo, algo médico. Ya no tenemos trabajo. ¿Y qué es lo que pasa en muchos casos? Lo que ingresa, sale. Y mi hermano menor es muy interesante. Él cuenta de que él es mecánico y que ganaba mucho dinero. Por no sé cuántos años tenía ese trabajo, unos 5 o 10 años.
pero nunca tenía dinero. Nunca tenía dinero. Siempre, lo que entraba, salía. Y no se sabe dónde fue. Después, él llegó a ser pastor de una iglesia. Un pastor asociado. Y sus ingresos, creo, no sé, la mitad o tal vez aún menos de lo que antes ganaba. Pero de repente ya tenía dinero. Es porque ya estaba en ese momento aprendiendo a administrar lo que tenía. Se dio cuenta, necesito cambiar. Y comenzaba a administrar sus recursos. Y de ahí comenzó a ser mucho más responsable en ese área. Y así que nosotros también debemos pensar en eso. Por otro lado, cuando pensamos en lo positivo, ya hemos estado hablando tanto de negativo y positivo, pero algunas otras cosas, cuando Dios nos ha dado esos recursos, otra vez Dios es el dueño de todo. Y nosotros debemos entender que lo que Él nos ha dado es para usar para su reino. Y es para, sí, los gastos de nuestra familia. Es para los gastos que necesitamos de nuestro diario vivir. Necesitamos controlar los ingresos y los egresos. Y con el presupuesto también debemos marcar objetivos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, una familia que recién se casa, qué es lo que en el tiempo quieren? Tal vez una casa, un auto, que no está mal, está bien. Pero cuando marca esos objetivos, algunos, por ejemplo, Diego y Noemí, son misioneros. Entonces, objetivo de ahorrar o de pensar en cómo van a ir al campo misionero. Y con eso, uno puede ir ahorrando, puede ir viendo cómo ahorrar, cómo pueden comprar eso. Y hay muchas maneras que podemos hacer eso. Esos son algunos principios bíblicos. Y obviamente el malgastar el dinero, muchas veces malgastamos, como hemos dicho, mucho dinero en cosas que no importan, que pueden ser la última moda de ropa, un auto que no necesitamos, compras innecesarias de casa sin pensar, o un individual si uno no está casado, o con su pareja si uno está casado, juguetes innecesarios, juego, ¿no? Esas cosas, muchas veces malgastamos mucho dinero en esas cosas. No pensamos, hacemos un presupuesto que puede incluir aún esas cosas que en sí no necesariamente están mal, pero muchas veces están fuera de control. Así que esos son algunos principios que nos pueden ayudar y guiar en eso. Continuando con el siguiente punto. La generosidad es bendecida. La generosidad es bendecida. Y pasamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 8. Y solo vamos a ver un pasaje aquí. En sí ya hemos hablado de pero vamos a ver algunas cosas aquí. 2 de Corintios 8, 1 a 9, dice: Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad,
suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en amor que hemos inspirado en ustedes, ven que también abundan en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y ahí está diciendo, hablando de Jesucristo mismo como ejemplo. Obviamente está hablando de Jesucristo bajando de su gloria a la tierra para entregar su vida por nosotros, para vivir como pobre aquí en la tierra y para dar su vida. Y eso es nuestro ejemplo de generosidad. ¿Y qué es el ejemplo aquí de generosidad? Dice en versículo 2, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y ellos dieron por amor a los otros hermanos. Eran generosos. En el Antiguo Testamento, Dios había mandado a los israelitas a perdonar deudas en el 7º año, diciendo, bueno, yo puedo proveer por ustedes mucho más. Y ¿qué es lo que pasa en el mundo actual? Bueno, tenemos sí muchos ricos que dan, pero ¿cuál es su motivación en dar? Es por el reconocimiento, porque sus fotos, por ejemplo, van a ser plasmados en la primera página del periódico. Aquí la motivación es el amor por el hermano. Y en sí los que más dan, yo creo, según las estadísticas, son los que tienen menos. Los que tienen menos normalmente son más generosos. Y aquí el ejemplo es hasta no tener para sus propias necesidades, porque vieron la necesidad real de su hermano. Y otra vez voy a hablar de qué es lo opuesto a la generosidad. Bueno, es tener todo para uno mismo. Y otra vez creo que podemos decir que es la avaricia. Es de buscar para uno mismo. En Lucas capítulo 12, versículos 13 a 15, Lucas 12 dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, está hablando a Jesús, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, lo opuesto es la avaricia, de ir buscando para uno mismo. Y de principio a fin de la palabra, vemos la bendición de Dios sobre los generosos. Y yo creo que muchos pueden testificar
de cómo Dios, y obviamente en ese ejemplo de 2 de Corintios, podría haber testificado de cómo Dios también les proveía sus necesidades. Así que la generosidad es, sí, un principio, es un valor que Dios realmente prospera, en el sentido de bendecir a esas personas. Tal vez no van a tener muchos recursos, pero otra vez, ¿quiénes son los que ayudan, los que bendicen a otros? Muchas veces los que no tienen mucho. Y aún viendo, por ejemplo, también la manera que me crió mis padres en eso, viendo hacia atrás, no teníamos mucho cuando yo era en esa edad. Cuando yo era niño, teníamos mucho menos de muchas otras familias. Pero en esto, mis padres eran muy generosos. Siempre invitábamos a otros a comer. Eran, por decir, padres adoptivos, con niños que no tenían hogar. Y hacían muchas otras cosas, manifestando una generosidad para con otros. Y Dios no bendijo eso. Siempre teníamos lo que necesitábamos, aunque no era mucho, pensando de los estándares de hoy. Y terminando en el último punto, y eso es, por decir, volviendo a lo principal, lo que hemos empezado. Dios nos proveerá conforme a su misericordia. A fin de cuentas, con poco o con mucho, confiamos en Dios para proveer lo que necesitamos. Nuestro enfoque no debe ser en acumular lo material, sino en buscar el reino de Dios. Pasamos a Proverbios y luego a 1 de Timoteo. Proverbios y después Timoteo y Proverbios 23, versículo 4 y 5. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. No te fatigues en adquirir riquezas. Y como hemos leído antes, más bien buscar primero el reino de Dios. Somos mayordomos de Dios. Y el dinero, lo que Dios nos ha dado, es para administrar para Él. Y nosotros no debemos fatigarnos, esforzarnos tanto en eso. ¿Y qué es lo que pasa aquí en la sociedad? En los que se esfuerzan tanto, por ejemplo, en tener un título, en tener un buen trabajo, en acumular riquezas. Llegan a los 50, 60, 70 años, se dan cuenta, tienen muchas riquezas, pero no tienen nada. No tienen nada. Porque no han invertido lo que Dios les había dado conforme a lo que Dios valora. Es decir, en otras personas, en pro del reino de Dios. 1 de Timoteo 6, 1 de Timoteo 6 a 12. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos
que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y aquí tenemos un contraste, la piedad y el contentamiento en contraste con los que se afanan en el dinero. Y tristemente, por ejemplo, porque la raíz, no dice, perdón, al final, por el cual codiciándolo, es decir, el dinero, no, las riquezas, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué es lo que pasa en iglesias? Hay mucho pelea por dinero, por los bienes. Hay mucha pelea por el salario. Bueno, muchas iglesias de la prosperidad, por ejemplo, ¿qué salario reciben los pastores ahí? ¿No? Mucho dinero. ¿Por qué están ahí? ¿Por el bien de las ovejas? No. Por su propio bien. Pero en sí llegan al fracaso, ¿no? A la ruina. ¿Qué es lo que pasa también en las familias? Cuando ya, ¿no?, una persona está avanzando en edad, una pareja, ya están al punto de pasar de esta vida, ¿qué hacen sus hijos? Pelean y hasta quieren despedir ya no más a sus padres para recibir la herencia. ¿Y qué es lo que resulta de eso? Se torturaron con muchos dolores. ¿Qué es mejor para un creyente? Decir, ya, no me voy a pelear por eso. Y en sí llega a ser bendecido también de Dios. Por no pelear, no afanarse en eso. En eso yo creo que yo soy muy bendecido personalmente. Por un lado, mi papá, somos 8 hijos, y mi papá ha dicho, bueno, no voy a dejar nada para que no peleen. Así que ya va a resultar bien. No podemos pelear porque no tiene nada. Por otro lado, tengo mis suegros, que aunque no es una fortuna, solo hay 2, mi cuñada y mi esposa, así que nosotros hemos realmente todo este proceso ya fallecido, mi suegro, perdón, nosotros, yo personalmente, también conjunto con mi cuñada, estamos administrando ya el dinero de mi suegra. Pero ya hemos hablado todo de la herencia, hemos hablado de estos asuntos, hay un buen acuerdo, ha habido por decir, malentendido hace como 10 años atrás que pudimos resolver y realmente es una bendición estar en esa posición. Dios me ha bendecido, tanto por el lado de mis padres, de mi papá, en este caso mi mamá ha fallecido hace años, y de mis suegros. Pero en muchos casos no es así. No es así. ¿Y qué es mejor? No pelear por esas cosas, ¿no? Como dice aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios. Debemos sí ser sabios en lo que Dios nos ha dado. Y aún escuchamos de ejemplos de padres que tienen algunos hijos sabios y otros hijos necios. ¿Y qué es lo que quieren hacer esos padres? Dar la herencia a los hijos sabios. Muchas veces es difícil por la ley aquí, ¿no ve? Pero eso es lo que debemos esforzarnos para ser esas personas que administramos bien los recursos que Dios nos ha dado. Porque aún el mundo reconoce un buen administrador.
cuánto más Dios. Dios ve nuestro corazón, Dios ve si estamos haciéndolo con avaricia o si estamos haciéndolo para Él. Pablo mismo había entendido este principio. En Filipenses 4, 12 y 13, dice él, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado y de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces sacamos ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de su contexto. Su contexto original es de administrar o saber o estar contento en la situación que Dios le había dado. También es de administrar bien lo que Dios había dado. Pablo sabía administrar, sabía trabajar, sabía llevar adelante su ministerio y había aprendido en el tiempo a estar contento conforme a lo que Dios le había dado. Y así que yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Sí, los principios son muy importantes. Los principios de ser buenos administradores, de aprender de hacer un presupuesto, de ahorrar conforme a nuestras posibilidades, de tener metas, aún en esta área. Pero todo eso se somete bajo el señorío de Cristo, entendiendo que hoy día podemos tener, mañana no. Y aún, por ejemplo, hablando de eso, en Canadá, lo que ha pasado en los últimos meses es que el gobierno se ha manifestado que está dispuesto a congelar, yo creo que podemos decir, hasta quitar bienes de las personas que va en contra de su política. Con eso estoy diciendo, debemos trabajar, debemos ser honestos, pero entender que en un momento ya es posible que ya no tengamos. Y aún en Hebreos mismos, en esta carta a los Hebreos, ellos estaban ya dispuestos a soltar sus posesiones terrenales, entendiendo por el reino de Dios. Como dice la palabra, nada hemos traído al mundo, ¿y con cuánto vamos a salir? Nada. Así que, teniendo, lo suficiente, voy a estar contento. La verdad principal esta tarde, esta noche, Dios nos provee con todo lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades y para ser generosos. Así debemos trabajar, debemos administrar nuestros recursos conforme a sus principios para avanzar su reino. Y quiero terminar leyendo ese pasaje de 1 Timoteo otra vez, pero vamos a continuar hasta versículo 16. De versículo 6 hasta versículo 16 esta vez. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad,
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que todo proviene de ti. Y, Señor, hemos pasado 2 años de un poco de dificultad en cuanto al área de finanzas, de los recursos económicos. Sin lugar a dudas, vienen más años así. Y te pido, Señor, que entendamos los principios, que todo viene de ti. Tú tienes el derecho de dar y tú tienes el derecho de quitar. Sabemos que tú nos vas a proveer con lo que necesitamos y estamos seguros en ti, Señor. Y así que ayúdanos bajo tus principios de trabajar, de buscar ahorrar, de pensar en los gastos. Y obviamente eso incluye ser generosos con otros, ser generoso también con tu iglesia, que sí hemos tocado en otro momento, pero no tocamos esta noche. De participar en los gastos de tu obra, Señor, de una forma muy intencional. Te pido, Señor, que entendamos que debemos contentarnos con lo que tú nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Todo te pertenece, tú eres nuestro Padre, Señor. Y así tú nos vas a cuidar de nosotros. Y bajo esos principios, ayúdanos a esforzarnos a administrar bien lo que tú nos has dado, Señor. Y gracias por realmente tu misericordia, tu paciencia con nosotros, porque muchas veces hemos malgastado el dinero que tú nos has dado, pero aún así tú sigues proveyendo. A veces pasamos dificultades por malgastar ese dinero, pero con todo, Señor, seguimos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a realmente estar agradecidos a ti por todo lo que tú nos has dado. Te pido también por lo que viene en el sentido de los hermanos que pueden seguir siendo más y más interesados uno en la vida del otro, preocupados en el sentido bíblico de las necesidades que uno u otro hermano puede tener y participando uno con otro en esas necesidades. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti. Gracias que tú eres nuestro Dios. En tu nombre. Amén.